Palabra del Señor. En una ocasión que vino a verme un conocido musulmán que conocía de otro pueblo, y era un día de semana, entró en el templo y vio que estaba terminando la misa. Cuando nos pusimos a hablar, me dice este chico: es que aquí solo hay pelo blanco, queriendo decir, es que el cristianismo se está quedando solo para gente mayor. Es que la fe cristiana ya no convoca a niños, a jóvenes, sino solo al terminar de la vida, al finalizar la vida. ¿Esto cómo se puede sostener? Y es verdad que a veces podemos pensar, y esto dentro de 4 días, cuando las abuelas que ahora mismo tienen tanto cuidado en que sus nietos vayan conociendo, se bauticen, vayan a la comunión, cuando desaparezcan esas abuelas y venga otra generación, ¿qué va a ocurrir? A lo largo de la historia de la Iglesia son muchos los momentos donde los miembros de la comunidad cristiana han vivido una enorme amenaza. Imaginemos el principio. Eran casi una hormiguita comparada con el Imperio Romano, porque esa fe cristiana surge en un pueblecín de nada para lo que era el imperio, y después llega a extenderse más allá del imperio. ¿Y eso cómo es posible? Podemos pensar. Entonces sí, pero ahora, ¿qué va a ocurrir? Como decía aquel, habrá creyentes para el año 2050. Las parábolas que hemos escuchado es como la respuesta de Dios a muchas de nuestras inquietudes. Podemos pensar que ese reinado de Dios, esa tarea que Jesús nos ha encomendado, pues que depende exclusivamente de nosotros. De esa parábola de Jesús para tranquilizar ya a los miembros de las primeras comunidades. La vida, lo que es la vida en profundidad, va más allá de lo que nosotros podemos incluso conocer, o gobernar, o programar. La vida de la semilla esa que se cae o echas en la tierra, y mientras tú estás durmiendo y están saliendo raíces, el tallo, la espiga, el grano, ¿y tú qué has hecho? Nada. A lo mejor, además de tu trabajo en la vida, hay más cosas. Y en la experiencia de la extensión del reino de Dios, ¿con qué compararé el reino de Dios? Es la pregunta de Jesús. ¿Cómo se hace presente Dios? ¿Sí? Y no nos damos cuenta. San Pablo lo expuso de otra manera. Nos ultrajan, pero no terminan con nosotros. Nos tiran, pero no nos rematan. Nos acosados, pero no vencidos. Y a lo largo de la historia, siempre la experiencia creyente ha ido igual. Es la acción del Espíritu Santo la que está garantizando esa presencia del reino de Dios en nuestro mundo. No podemos tener como una mirada nostálgica bajo aquella frase de cualquier tiempo pasado fue mejor. No es verdad. En la comunidad cristiana, en la Iglesia Católica, hoy hay muchísima más conciencia que en los años 40 y 50. Entonces, la mayoría de la actividad la llevaba el cura, por no decir lo último, y todo. Hoy hay muchos más seglares implicados en catequesis, en cáritas, en misiones, mucho más que en toda la historia. La comunidad cristiana va avanzando y es bueno que sepamos verlo, los tallos, la espiga, el grano, que vayamos viendo ese proceso de maduración de la vivencia cristiana en medio de la sociedad. Insisto,
Nunca como ahora han estado los seglares más conscientes de su papel como bautizados en el seno de la Iglesia. Más bien parecían personas como a ser adoctrinadas, a ser alimentadas, siempre en pasiva, pero que no tenían una labor activa. Y gracias a Dios, eso ha dado un viraje, ha dado una vuelta de 180 grados. Se es mucho más consciente del peso de nuestro bautismo, de la responsabilidad que comporta ese bautismo, mucho más que casi en toda la salvo en los primeros años. Y es la parábola que nos ha puesto Jesús. Eso, mientras el agricultor está durmiendo, Dios mismo está haciendo que eso vaya cuajando. El reino de Dios, en definitiva, es el Espíritu Santo. Nosotros colaboramos ciertamente, pero no depende exclusivamente de nosotros, de nuestra capacidad. Más, llega un momento, San Pablo dice, mirad los miembros de vuestra asamblea. No hay gente con mucho dinero, no hay gente que tenga influencia y poder, no hay grandes intelectuales. La asamblea cristiana está compuesta por gente muy sencillica, pero Dios elige lo sencillo para confundir a lo fuerte. Dios se vale de medios sencillos para que se note que es Él el que está actuando y no nuestra valía, nuestra gran personalidad, nuestra gran autoridad. Se vale siempre, siempre, a lo largo de toda la historia. Por eso la segunda parábola, el grano de mostaza pequeñujo, y va ahí, y va creciendo y después puede cobijar hasta los pajaritos. Es algo pequeño, es algo frágil. Y ese reino de Dios se hace presente en lo frágil. ¿Y cómo podemos ver que Dios está presente? El reino de Dios es lo mismo que la presencia de Dios en nuestro mundo. Pues cada vez que contemplamos cualquier gesto de ternura, de servicio, de cariño, esa es la presencia de Dios. Cariño, ternura, servicio que prestan los niños, los jóvenes, los adolescentes, los mayores, los ancianos. Y que ese conjunto de gestos, eso es como una gran obra musical. Cada uno con sus sonidos peculiares vamos presentando y aportando esa presencia del Señor. Por eso, garantizado por ese espíritu, cada uno en la medida en que vamos manifestando esa ternura de Dios a través de nuestros sencillos gestos, vamos haciendo crecer ese reino de Dios. En la medida en que el amor se va haciendo presente, en la medida en que el ser humano es más respetado, en la medida en que el ser humano se considera más en su dignidad, en su igualdad, en esa misma medida el reino de Dios está creciendo. Así que demos gracias al Señor, que no nos deja solos en esa extensión, esa tarea de extender el reino, sino que incluso podemos dormir y dejar que los sencillos gestos, la semilla de mostaza, que podamos ir haciendo, Él los multiplica. Él se encarga de hacerlos fecundar y ofrecer a ese reinado de Dios, a esa sociedad que va mejorando, pues todo lo que es esa gestión sencilla, humilde, pero que está enriquecida con esa presencia del Espíritu que garantizará toda su continuidad. Somos conscientes que nosotros podemos cerrar los ojos, pero habrá otros que recibirán el testigo y continuarán en la misma tarea.